Bienvenidos, nuestro grupo es el número 5 del curso Introducción a los Sistemas. A continuación, hablaremos sobre las funciones de Excel. Vamos a hablar ahora de una de las funciones más potentes de Excel, la función buscar B. Esta obtiene su nombre porque hace búsquedas verticales, es decir, busca un determinado valor dentro de una columna de datos y devuelve un valor de una columna diferente, pero de la misma fila que el valor encontrado. Esta función pertenece al grupo de búsqueda y referencia, el cual tiene otras funciones de búsqueda, pero la función buscar B es sin lugar a duda la función más utilizada de todas ellas. Al indicarle a esta función el valor que queremos encontrar, ella se encargará de analizar cada una de las celdas de la columna de búsqueda, desde arriba hacia abajo, y se detendrá al momento de encontrar la primera coincidencia. Una vez encontrado el valor buscado, la función podrá devolvernos el valor de cualquier columna de los datos siempre y cuando se encuentre en la misma fila del valor encontrado. Revisando la sintaxis de la función, para formular con buscar B, esta nos indica lo siguiente. En primer lugar, el valor buscado. Luego debemos ingresar el rango de datos en donde se encuentran las columnas de los datos que queremos buscar. El número de columna, que es la columna específica en donde queremos buscar un dato. Y falso o verdadero para buscar una coincidencia más exacta. A través de un ejemplo, vamos a explicar de manera sencilla la función de buscar B en su forma más básica. Tenemos acá una data de diferentes productos con sus especificaciones técnicas. Sus columnas se dividen en código, producto, marcas y sus características organolépticas. A través de la función buscar B y del código de producto vamos a realizar una tabla de consulta donde la función buscar B nos va a poder permitir traer cada una de las especificaciones del producto según su código. Según la sintaxis explicada con anterioridad, para utilizar la función buscar B nos vamos a parar en la celda en la que queremos traer nuestro dato. Vamos a ingresar la función buscar B. Vamos a seleccionar el dato del valor buscado. En este caso tenemos acá el número, el código, que es de donde quiero traer mis datos. Vamos a separar por punto y coma. Vamos a elegir el rango de datos. En este caso nos vamos a la hoja de data y vamos a seleccionar toda la tabla con las especificaciones. Vamos a separar por punto y coma y vamos a seleccionar el número de columna del cual queremos buscar el dato. En este caso tenemos la columna de producto, que es la número 2. Separamos por punto y coma y escribimos falso para buscar una coincidencia más exacta. Cerramos nuestra función y damos enter. Y pues es así como la función buscar B nos ayuda a buscar un valor según la columna especificada. Si verificamos acá con diferentes códigos, encontramos que la función nos permite traer diferentes datos. Bueno, ahora hablaremos sobre la función sí. La función sí es una de las funciones más populares que tiene Excel y permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. Para esto utilizaremos como ejemplo esta tabla de datos de una empresa. Entonces lo que realicé acá fue utilizar la función sí, que es igual a sí sobre la columna que estamos utilizando sobre F4 y los valores que necesitamos ejercer. Para ello consultamos qué valores tenemos que utilizar y le damos enter y nos da el resultado para esta celda.
Para ello utilizamos para todos el mismo procedimiento y así podemos hacer la comparación más rápido y efectivo de esta función. En estos momentos vamos a hablar sobre la función sí y. Como podemos ver en la siguiente hoja de Excel, tenemos los siguientes datos. Entonces, lo que vamos a hablar y hacer es hablar sobre la combinación de estas dos funciones. Como sabemos de antemano, la función sí evalúa una condición y devuelve un resultado si esa condición se cumple. Y en ese caso contrario, devolverá otro si no se cumple. Y en el caso de la función y, esta evaluará diferentes condiciones. Y lo que hará será devolver un valor verdadero si se llegan a cumplir las condiciones o en su defecto un valor falso. En ese caso, pues gracias a la combinación de esas dos funciones, entonces se puede evaluar con una sola función sí varias condiciones. En ese caso, pues podemos ver que tenemos un dato numérico y un dato alfanumérico. Como podemos ver, entonces tenemos el dato 1, 25, dato 75. En ese caso, pues hablamos de la función sí y, que va a dar un resultado verdadero. En ese caso vamos a revisar la fórmula, que en este caso corresponde a igual sí, donde vamos a evaluar la siguiente condición después de la función y. En este caso, pues corresponde una seguida de la otra. En este caso vamos a evaluar si 25, que es mayor a 0, y en su efecto 75 es menor que 0. Si estas dos condiciones se cumplen, me va a generar un dato verdadero. Si alguna de las dos condiciones no cumple, será falso. Caso contrario, entonces vemos los otros datos, que viene siendo el color rojo y el color azul, y nos va a generar un dato falso. Revisando la fórmula, entonces, igual que la anterior, cumplimos las condiciones primero de la función sí y luego de la función y. En este caso estamos describiendo que si la columna B4, que viene siendo rojo, es igual a verde y C4 es azul, entonces si estos dos datos se cumplen, se generará un resultado verdadero y en su defecto un valor falso. Como sabemos aquí de antemano que el color rojo de casilla B4 no es verde, entonces va a dar falso. En caso contrario, pues digamos aquí la fórmula, si yo cambio aquí el dato de verde a rojo, tal cual como está escrito en la casilla, genera un resultado verdadero. A continuación, hablaremos acerca de las tablas dinámicas. ¿Qué son las tablas dinámicas? Son aquellas tablas que, como su nombre lo indica, no tienen una estructura fija. Al contrario, podemos organizarlas de una u otra manera hasta obtener los datos que deseamos. Estas se utilizan en caso de tener grandes cantidades de datos e información y con esto podemos filtrar algunos campos de la tabla que necesitamos analizar. Así que para concretar esto, su principal funcionalidad es resumir y analizar los datos de toda una tabla. Bueno, para poder crear una tabla dinámica, lo primero que debemos tener es una tabla con todos los datos. Deben estar llenos para poder obtener un informe verídico y es preferible no dejar ningún campo en blanco. Bueno, para crearla, lo primero que hacemos es seleccionar la tabla en la que queremos crear una tabla dinámica. Nos vamos a la pestaña de insertar, damos clic donde dice tabla dinámica. Aquí nos aparecen para seleccionar el rango, pero pues como ya lo hemos seleccionado con anterioridad, entonces pues ya no tenemos que hacerlo. Y esta tabla dinámica se va a crear automáticamente en una nueva hoja de cálculo. Dentro de esta nueva hoja de cálculo nos aparece la información que dice, para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Son estos que aparecen aquí. Tenemos pues los filtros, las columnas, las filas y los valores. En este caso, vamos a ubicar el detalle en filas y posteriormente podemos escoger los meses que deseamos analizar
En este caso, pues escogemos noviembre y aquí automáticamente nos arroja los datos. También podemos ver el filtro que tiene la tabla. Entonces, en caso de que no queramos ver todos los detalles de la tabla anterior, entonces podemos escoger simplemente el total de gastos de ese mes. Entonces, aquí está. O podemos escoger 3, 4 datos al azar y también nos va a arrojar esto y pues también podemos usarlo con varios meses. Y ya, pues esta es la funcionalidad de la tabla dinámica. Esto ahorra bastante tiempo, sobre todo cuando se tienen bases de datos con grandes cantidades de información. Evita pues que se vea todos los datos al tiempo y pues puedes ir seleccionando lo que realmente necesites analizar. A continuación, explicaremos función filtro. Bueno, la función filtro nos permite buscar un subconjunto de datos que cumplan con ciertos criterios, ciertas condiciones. Bueno, inicialmente tenemos acá nuestra hoja de Excel con determinado listado o información, en este caso es de vendedores. Para dar el ejemplo, seleccionamos nuestra fila donde está el nombre de cada columna, de la data que se tiene. Buscamos la parte de filtros para aplicarle el filtro, seleccionamos y automáticamente en cada una de las columnas se evidencia una flecha. Esta es la que nos permite buscar de manera más fácil la determinada información que necesitemos. Un ejemplo, seleccionemos aquí en la parte de vendedor, tenemos el listado de los vendedores que participaron en esta venta. Y busquemos Luisa, por ejemplo. Le damos aceptar, seleccionamos y automáticamente nos arroja la información del vendedor de Luisa en este caso. La referencia, la fecha de las ventas, el tipo, esto es de inmuebles, el tipo de inmueble, para qué operación, en dónde, la ubicación, el código, el precio y a qué fecha corresponde. Es una herramienta muy ágil que nos ahorra tiempo y bajo las condiciones que nosotros queramos.